conferencia sobre su reciente obra Muertes por Desaparición. Esta conferencia fue posible gracias al copatrocinio de la Fundación Santo Domingo. Mr. Deaton, are you hear me? Hello, good afternoon. Yes, I can hear you. Okay, welcome, sir. Thank you very much. Shall I begin? Thank you. Yes, sir. Okay. I'm very pleased to be here today and to talk to such a large and important audience about deaths, healthcare, good things, and bad things. So let me start. So I understand you're thinking in Colombia at the moment about changing your healthcare system. And what I want to talk about today is to bring messages from the US and from other countries on the role of the healthcare system in population health. There are really two important roots which you have to keep in mind when you're thinking about this. One is the cost of healthcare. It can cost huge sums of money. And the second is what most people would think about when they think about healthcare, which is how to provide it, how to set up the system, the institutions, and its effects on health. So the two parts of this lecture are about the cost of healthcare and about its provision and how things work out. Now, in those terms, the United States is an example to avoid. I put that in capital letters because it does the worst of everything. It costs an enormous amount of money and it provides poor health. And I want to document both of those today. One statistic here in the OECD table. Tengo aquí de la Organización Mundial de la Salud, de 49 países. Colombia tiene una esperanza de vida alta de 75. Estados Unidos está por debajo de Colombia. Los Estados Unidos está por debajo de muchos países, incluso pobres, debajo de China y debajo de Perú. Y si analizamos esto, Colombia invierte 7.6% de su Producto Interno Bruto y Estados Unidos 2 veces, casi 18% de su Producto Interno Bruto en sistemas de salud. Pero si miramos, los resultados no son los mejores. La Organización Mundial de la Salud coloca a Colombia en cuanto a la eficiencia como el 22 en el mundo, por encima de Estados Unidos y Canadá. Entonces, miramos que es un sistema de nosotros barato y mucho más eficiente y hasta mejores resultados en cuanto a la eficiencia. De pronto no para el punto de vista de la esperanza de vida, pero es un sistema eficiente. Si miramos la esperanza de vida, no solamente es la medida de la salud de la población, pero es el componente de bienestar de la población. Si miramos las tendencias y cuánto gastan las personas en su bienestar, miramos que hay cosas que, digamos, no promueven la salud de la mejor manera, pero hay un componente clave en el bienestar y para muchas personas un indicador para la sociedad de que las personas están bien y las tendencias promedio vemos que caen la esperanza de vida. En Colombia, como en la mayoría de los países, hubo una disminución durante la pandemia del COVID, la esperanza de vida, lo mismo que ocurrió en Estados Unidos, y como te lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, los Estados Unidos han visto una caída de la esperanza de vida, incluso 3 años antes de la pandemia, asumiendo, podemos mirar, no fue para nosotros una caída tan significativa comparado antes del COVID, pero una caída por 3 años en la esperanza de vida nunca antes había pasado en los Estados Unidos. Si lo comparamos desde la pandemia de hace 100 años, la de 1918, y si analizamos lo que ha ocurrido en los Estados Unidos
hay lecciones para aprender que para otros países y por supuesto para Colombia. Aquí miramos esta gráfica que muestra información de la esperanza de vida. Miramos desde el 1950 hasta el 2022, después de los años de pandemia. Y puede mirar acá en la parte de abajo, en la línea roja. Pueden mirar las marcas en las líneas verdes. Colombia corresponde a las azules, la línea azules. Y miramos que en los años 50 la expectativa estaba muy baja. Antes de la pandemia hubo un cambio bastante significativo durante la pandemia, igual que en otros países de América Latina. Los Estados Unidos podemos hablar, si nos devolvemos a los años 50, hay una diferencia de 20 años en esperanza de vida comparado con Colombia, y pueden mirar que antes de la pandemia y después de la pandemia se ha hecho más pequeña la brecha, pero si miras acá, es un poco difícil de verlo aquí, pero en 3 de estos 4 años lo que ha pasado con la esperanza de vida de Estados Unidos es que ha caído, y es la primera vez. Estamos acostumbrados a mirar la esperanza de vida que sube y que sube año tras año. Pero llega la pandemia, entonces, ¿qué pasa? Ok, va a ser cosas muy malas, pero no hubo pandemia en esos años, lo que está pasando en esos años de los 90, los sistemas de salud de Estados Unidos no están teniendo un rol bueno, realmente es un rol muy malo. Vamos a pensar un poco, entonces, si empezamos de cero y miramos a qué tipo de sistema de salud ustedes necesitan tener. Lo primero que vamos a mirar aquí es que es algo muy difícil brindar un sistema de salud perfecto, que no tenga problemas. En brindar un sistema de salud es difícil, y no es lo mismo que dar servicios de teléfono, servicios de electricidad, no es lo mismo. Es complejo brindar un sistema de salud. Nadie en el mundo tiene un sistema perfecto de salud. Todos los sistemas del mundo tienen problemas en su sistema de salud y están muy influenciados por la parte económica y la parte política. Entonces, podemos mirar a los otros países. Unos países son más desarrollados que los otros, pero nadie tiene un sistema 100% perfecto. Si vamos a la parte obvia de todo esto, es la provisión del mercadeo o la provisión del gobierno. Desde el punto de vista del mercadeo, el mercado pues permite, ha llevado a una economía grande en los últimos años, ha tenido un rol determinante en el desarrollo de la cultura. Los mecanismos de mercado garantizan que hagan cosas muy de impacto positivo en todas las circunstancias, pero cuando hablamos de sistemas de salud es difícil porque muchas cosas tienen que ver con las incertidumbres, y hablamos del rol del Estado, si debe estar, digamos, relacionado, alineado con el Estado, pero miramos que para los doctores tratar enfermedades en cualquier condición, tú sabes de qué enfermedad se trata, entonces estás en las manos de un médico, y aún de que sea un excelente doctor, para tratar una enfermedad significa un gran gasto de dinero. Entonces pensamos en los seguros pueden encargarse del problema, pero los seguros también tienen problemas porque no todos tienen los seguros. Entonces esos son comportamientos que ponen en peligro pues a la población. Entonces el mercado no es perfecto, no se alinea para estos sistemas de salud. Desde el punto de vista de gobierno, miramos que sí se pueden arreglar muchos de estos problemas, pero es muy importante tener en cuenta que esta es una de las cosas que las economías están tratando de mejorar durante los próximos 20 años, y en esto el gobierno también ha fallado. Entonces,
ponemos en una balanza, los mercados no van a hacer que esto funcione perfectamente, pero también el gobierno tampoco puede lograrlo solo. Entonces tenemos que mirar bien los detalles de esto. Todos los países tienen el gobierno que se involucra en algún punto, no todos los países, incluso los Estados Unidos, tratan de llevar, conducen a relacionar o alinear todo con el mercado. Si tú no puedes pagar por un teléfono, no puedes tener un teléfono. Si no puedes, la sociedad funciona de esa manera. Pero si tú estás enfermo y tú necesitas atención médica y hay algo que puede hacer por ti el sistema de salud, entonces no estamos realmente preparados para decirle a una persona, ok, no tienes dinero, entonces no puedes tener asistencia médica o no te podemos dar ese tipo de tratamiento porque no tienes dinero. Entonces, el otro lado de la moneda es tú puedes llevar a alguien a Canadá o a Gran Bretaña que tienen, digamos, más apoyo de gubernamental, en los sistemas de salud influye mucho sobre la parte muy alineado con la parte gubernamental, pero los Estados Unidos es un sistema que es muy privado y el gobierno da pues asistencia médica. Ellos dan asistencia médica a los pobres, dan subsidios que permite a las personas que no tienen mucho dinero tener tratamientos, pero también hay marcos regulatorios sobre los doctores para que hagan lo que deban hacer, sistemas que aprueban y que están regulados para permitir que se usen ciertos medicamentos. Otros países como Francia, Poland, solo para tomar algunos ejemplos, hacen cosas similares. El mercado puro y las razones por las cuales hablo de esto puede ser muy bueno para los doctores. Mucha gente ha escrito acerca de lo importante que es esto y cómo se debe alinear con el mercado, y porque el mercado puede llevarlo a un punto, digamos, económico, pero si no puedes pagarlo, no puedes tenerlo. Y especialmente si hablamos de... es la realidad de este siglo y excluye a muchos del sistema de salud porque no es un buen trato, porque no puede hacer nada. Pero ahora hay tratamientos que salvan vidas y que son tratamientos relacionados como para el cáncer, pero realmente no hemos hecho mucho progreso para el acceso. Otra cosa relacionada con los mercados es que se incluyen doctores que se ofenden cuando tienen que remitir pacientes a pacientes que no pueden ser tratados porque no es, digamos, rentable tratar a un paciente. Los sistemas de gobierno son problemáticos también y voy a tratar de explicar un poco de esto. Los políticos no pueden confiar en un sistema cuando no es confiable, porque el sistema de salud absorbe mucho dinero y el dinero se usa para la defensa, por ejemplo, y no se invierte para la seguridad social. Las campañas de austeridad también afectan mucho la provisión de la salud cuando el sistema de salud está sufriendo porque el gobierno no lo está, digamos, financiando de la manera correcta. También te preocupas que el gobierno utilice el sistema de salud como para hacer, digamos, contratos amañados o usted desde el punto de vista de contrato de prestación de servicios. Eso hace también el sistema ineficiente. Pero el gobierno debe preocuparse quién es tratado y quién no es tratado. En los Estados Unidos hablamos, por ejemplo, de la política de Obamacare y eso fue bastante polémico porque se decidía si puedes ser tratado o puedes morir. Esa es como un panel de la muerte. Los ministros de gobiernos y los políticos, la gente no confía ya en ellos por esta perspectiva. Uno de los problemas es que no hay un sistema donde siempre el gobierno se involucra, y eso significa que hay grupos de presión que vienen a las capitales a hablar con los políticos para persuadir
persuadir a los políticos a que hagan cosas positivas para apalancar y apoyar los sistemas de salud. En Washington hoy hay 6 grupos de presión, uno para cada miembro de Congreso, y están ahí con la gente del Congreso, y cada grupo está tratando de hacer presión para conseguir lo que quieren conseguir en cada línea de cuidado de salud. Entonces, los controles de precios también es un problema que nos preocupa mucho. El contraste aquí es comparándolo con Britania y Estados Unidos. Hay una organización que se llama Instituto Nacional para Cuidados de Salud, NICE, y utiliza una herramienta que se llama Qualis. Cuando sale una nueva droga, por ejemplo, una medicina nueva, un nuevo procedimiento, entonces esta herramienta trata de evaluar el costo y cómo sería para el sistema de salud suministrarlo, y si es muy difícil y muy costoso, entonces no lo aprueban, pero si es barato, sí lo aprueban. Esto es un ejemplo de cómo algunos de ustedes, si sale una nueva medicina, pueden tener acceso o no pueden tener acceso. Hay un punto donde hay una medicina que, por ejemplo, trata la obesidad y que es muy popular en los Estados Unidos, que por muchos meses se puede utilizar, pero el precio en Gran Bretaña ha bajado bastante, por lo que esta herramienta estaba ahí y trataba de no poner precios tan altos, pero en los Estados Unidos no funcionaba así. Entonces, el suministro, por ejemplo, para el costo de suministro para Gran Bretaña, $200, pero en los Estados Unidos era el doble o el triple. Entonces, simplemente porque la presencia de esta herramienta tiene un criterio de evaluación, y ellos no pueden configurar un precio alto para Gran Bretaña, porque si lo hacen nadie recomendaría esta droga, nadie la prescribiría. Pero en los Estados Unidos los grupos de presión a favor de las farmacias presionan a favor de ellos, porque ellos dicen que el gobierno va a decidirá si tú puedes obtener o no un tratamiento, en lugar de darse cuenta, en lugar de dar un tratamiento correcto a la persona, o de buscar una configuración de precio más bajo. Entonces, claro, el gobierno decide algunas veces si hay un acceso sobre el tratamiento o no, y el precio, como te estoy dando este ejemplo, la manera como influyen los gobiernos en Estados Unidos. Pero Colombia no está, digamos, en este punto de innovación, pero ustedes deberían ser capaces de configurar sus precios con la ayuda de sus gobiernos, y pues es algo que no debería ser influenciado por las compañías de farmacia internacional. Las compañías farmacéuticas tienen precios muy altos en los Estados Unidos, y ellos apoyan precios más baratos en otros lugares, pero podría que no sea cierto. Entonces, vamos a los resultados de esperanza de vida y de natalidad. Aquí en esta gráfica podemos mirar, hay muchos países aquí en esta gráfica. Colombia es la línea roja, la línea negra es Estados Unidos, y podemos mirar acá la esperanza de vida desde 2020, y Colombia tiene una esperanza de vida más baja, pero se lo está alcanzando, se está reduciendo la brecha comparado con el 1960, cuando empezó esta gráfica. La OCDE dice que hay una mayor estabilidad en países como la India, Indonesia, Rusia, pero mira, según esta gráfica, que Colombia le está yendo muy bien. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la convergencia entre la esperanza de vida y estos países desarrollados? Una de las razones es que la mortalidad infantil tiene un efecto muy grande sobre la esperanza de vida, y si tú salvas a un niño,
le estás dando extra años, muchos años, pero una persona vieja como yo puede tener pocos años de vida. Entonces los países, si bajan su mortalidad infantil, tienen la habilidad para aumentar rápidamente la esperanza de vida. Hay una convergencia alta si baja la mortalidad infantil. Si miramos en los 60, la mortalidad infantil en Colombia era alta, de casi 30%, pero miramos que en el 2020 los 3% más en el 2020, pero Colombia tuvo un pico alto a favor en términos de esperanza de vida comparado con Estados Unidos. Y lo otro que es muy importante es la transmisión de la tecnología de un país a otro. Si nadie se da cuenta, por ejemplo, de una nueva herramienta en Dinamarca, cómo pasa rápidamente a Estados Unidos y cómo se comparte esta herramienta a Colombia para la mortalidad en adultos, los tratamientos de enfermedades cardíacas, por ejemplo, la disminución de mortalidad por enfermedades cardíacas es algo que aumenta, impacta positivamente a la esperanza de vida con drogas tratamientos. Y recientemente algo que no había pasado por mucho tiempo, y es cómo rápidamente ha bajado la mortalidad por cáncer por los nuevos medicamentos, pero esa transferencia de drogas y técnicas es algo que impacta positivamente a los sistemas de salud, pero hay buenas cosas en ese sentido y cosas que podemos tener acceso. Voy a mostrarte qué ha pasado en varios países sobre la esperanza de vida y los gastos de sistemas de salud. Pueden mirar aquí el Reino Unido, cómo aumenta de 70 a 85 la esperanza de vida en el Reino Unido, y pueden mirar estos son gastos altos para obtener estos resultados. Y si miramos en la parte de la izquierda hacia abajo, ahí estamos más o menos 1970, y miramos que la esperanza de vida y los gastos per cápita va aumentando, y va aumentando la esperanza de vida. Si miramos otro país acá, Australia, por ejemplo, Australia es más caro que los Estados Unidos, por supuesto. Ahora es mucho más barato, pero muestra una foto similar. Y si miramos Canadá cuesta mucho más, el gasto per cápita por paciente, pero vemos también aumento en la esperanza de vida, y comparado un poco más caro que el Reino Unido. Si miramos Francia, Francia también está ahí, y es más o menos el mismo comportamiento que los otros países. Si miramos Suiza, miramos comportamiento que se mueve más hacia la derecha, porque es un sistema de salud más costoso. Tiene muchas compañías de seguro en Suiza que hacen que el sistema sea muy caro, y también tiene esperanza de vida alta si lo comparamos con el Reino Unido, con 3-4 años más alto en esperanza de vida que comparado con otros países en 2015. Y en los Estados Unidos, miramos comparado a 1970-1982, está alejado de la tendencia de otros países, pero no totalmente fuera de línea, pero entre 1982 y 1990 tenemos una pequeña subida en la esperanza de vida comparado con otros países, pero un gran aumento en el gasto per cápita por paciente. Pero si miramos a 2015, hay un gasto grande en salud, y
se baja la esperanza de vida comparado con otros países. Pero esto no es donde tú quieres ir. Los Estados Unidos ha pasado en una transición cara para tener, digamos, una estabilidad en la esperanza de vida. ¿Y a dónde va todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Las educaciones, las diferencias académicas, formativas, de formación en la parte de salud. Yo te mostraré unas evidencias cómo esto impacta a aquellos que tienen un grado universitario, mejoran su esperanza de vida. Los grados universitarios en los Estados Unidos, hablamos de personas que hicieron una carrera de 4 años, un tercio de la población de Estados Unidos tienen al menos un grado universitario de 4 años o más, pero las personas que no tienen un grado universitario tienen una baja crítica en la esperanza de vida, y esto hace una brecha grande. Y antes del COVID miramos y la razón por la cual lo llamo desespero, personas que murieron por sobredosis y alcoholismo, y las causas de estas muertes es que ellos no tenían ninguna relación ya con el sistema de salud, digamos de una manera directa. Estas son cosas que las personas empezaron a hacer ya por su propia cuenta. De pronto accidentes, utilizando un medicamento, son, digamos, comportamientos destructivos, problemas del hígado relacionados por el alcoholismo, aumento de tasas de suicidio. Todos estos elementos influyen. El suicidio es un ejemplo clave aquí que podemos mencionar. Son indicaciones de que algo está mal en una sociedad. Cuando ves todos estos comportamientos, también hay algo, y creo que es muy importante, ha habido una disminución de progreso en la mejora de enfermedades cardiovasculares. Yo te voy a mostrar aquí unas gráficas que muestran las tendencias con relación a la esperanza de vida 25. Así que vamos a ver 50 años hasta ahora. Hombres en la derecha, en la izquierda, mujeres en la derecha. Gente con grado universitario en la parte de arriba y sin grado universitario en la parte de abajo. Y si comparamos las dos líneas, lo que puedes ver aquí es que los hombres con mejorando su expectativa de vida, pero hay una disminución durante el COVID, si BA para referirse a grado universitario. Y si miramos en las mujeres, comportamientos parecidos, y hay bajadas dramáticas. En la parte de abajo miramos para personas que no tienen grado universitario. No había ocurrido todavía el COVID, pero pueden mirar que hay una disminución. No toda esta disminución fue por el COVID. Algunas fueron muertes por COVID, pero nos dimos cuenta que hay muertes que fueron causadas por otras causas que no tenían nada que ver con el COVID. Y pueden mirar que esta caída mucha gente murió por COVID. La línea de puntos acá muestra y ahí hablamos muertes por desesperación. Eso le llama muerte por desesperación en las líneas de punto en un nivel de 1990 y comparado que hay una diferencia grande comparado con gente con un grado universitario o el grado sin universitario. Entonces, si hay una disminución de si tiene un grado universitario. Y aquí miramos las brechas, miramos la brecha en años y las diferencias comparado con la esperanza de vida si tienes un grado universitario y si no tienes un grado universitario. Si lo miras aquí, 1992, y empezamos a analizar este ejercicio de análisis nuevamente, antes del COVID, estamos hablando de 5 años antes del COVID, y con COVID hablamos de 7 años de aumento, hay un aumento en la brecha. El COVID realmente fue una influencia significativa y afectando a ambos con grado universitario y sin grado universitario.
Si hablamos, las líneas con puntos acá son causadas por COVID, pero miramos cómo esta brecha aumenta y aumenta en cuanto a muertes por desesperación en la línea azul, y miramos las mortalidad por enfermedades cardiovasculares, y miramos la línea roja, y si miramos la mortalidad por tasa de mortalidad por cáncer, miramos la línea verde, vemos que no se aleja mucho. Es interesante la mortalidad en el cáncer porque miramos desde 1998 no ha mejorado mucho, pero el progreso ha mejorado un poco, pero mucho más significativo para los que tienen grado universitario. Y aquí miramos las pérdidas de vidas entre 25 y 85. Tú puedes mirar para la comparación para personas con grado universitario y personas que no tienen grado universitario. Entonces hay una medida aquí de la mortalidad mucho más impactante para este sentido. Y acá mira lo que está pasando. En el 55 en los Estados Unidos la línea roja, hay otros países aquí en colores, pero lo que mira que Estados Unidos es un país que está perdiendo muchas vidas comparado con otros países, especialmente desde el año 2000. Y puse esto aquí para mostrar que en otros países también pues han tenido malos comportamientos, peores que Estados Unidos, y también crisis con las drogas en estos otros países. La crisis de las drogas comparado también con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué está pasando todo eso? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los sistemas de salud? Bueno, vamos a empezar con las causas más fundamentales. Si vemos que ha disminuido los mercados laborales para personas menos educadas, y lo que está pasando es que la globalización, las pérdidas de muchas fábricas, la robotización y la automatización en muchos países, eso ha destruido los trabajos para las personas menos educadas, las que no han alcanzado un grado universitario. Y puedes mirar esto en las tasas de muchos países, cómo se afecta la población para personas, la fuerza laboral para personas de 45 años que no tienen grado universitario. Y hemos visto disminución en los salarios. Es una tendencia, al menos que se ha mantenido antes del COVID. Esta falla en el mercado laboral causa la destrucción social en muchas formas, no solamente en sueldos y trabajos, pero en las estructuras, comunidades, donde estos salarios son el apoyo, disminuyen los matrimonios, disminuyen la tasa de natalidad, especialmente donde no hay grados universitarios. Ves la desinstitucionalización de personas que no están de alguna mente asociadas o apoyadas por instituciones. Miramos un aumento en el dolor, en las dificultades para socializar, y un aumento en el número de personas que no pueden, digamos, tener acceso a sus derechos. Y todas estas cosas están pasando para personas que no han obtenido, todas estas cosas están pasando para personas que no tienen un grado universitario. La vida mucho más difícil, pero comparado para las personas que tienen grado universitario, le está yendo mucho mejor. La globalización y la pérdida de trabajo, disminución de países ricos, los sindicatos y del sector privado, los sindicatos hacen cosas como tratar de aumentar los salarios, no solamente para los miembros, pero también para los que no son miembros de los sindicatos, y también ayudan a mejorar las condiciones laborales, aún condiciones laborales que sean seguras, que sean justas y equitativas. Los gobiernos tratan de alinearse con todas estas peticiones, pero
Con referencia a los nuevos trabajos, pues sí, hay posibilidad de nuevos trabajos, pero no tantos para las personas que no han logrado, americanos que no han logrado su educación, la tasa de trabajo en ciudades exitosas. Estos trabajos requieren que tengas un grado universitario. Es mucho más difícil moverte en los Estados Unidos ahora que antes. Personas que una familia, hay personas que están aportando con dinero, pero es realmente difícil si te tienes que mudar a otra ciudad. Si crisis en ciudades exitosas, es difícil llegar a estas ciudades exitosas porque mudarse a una ciudad buena, podrías no tener suficiente salario para apoyar tu estilo de vida. Personas terminan trabajando en construcción, y en trabajos que no están alineados con su formación. Cuando las personas pueden mudarse, si tienes un trabajo, eso fortalece. Si te puedes mudar y no estás preparado, te pueden explotar dándote salarios bajos, transfiriendo dinero a otros trabajadores. Entonces, personas que no tengan, digamos, personas que no tienen un grado universitario viven en ambientes difíciles. Y si le metemos a esto la crisis de los opioides, hay compañías que están suministrando, están, digamos, prescribiendo medicamentos a base de opioácidos para el dolor. Esto es también un problema por la adicción que tienen estos medicamentos. Personas que hay muchas posibilidades de políticos que incluso van a terminar siendo procesados por promover esto. Pero esta es una epidemia de muerte por desesperación, y si alineamos esto a la crisis de opiácidos en historia, vamos a encontrar que ya han habido momentos en la historia donde las sociedades han pasado por estos desarreglos, desajustes durante la guerra civil en Estados Unidos, en China, también cuando hubo crisis, miramos cómo influyeron los opiácidos también. Entonces, tratamos de mirar que no sea, digamos, la principal elemento de causa de la crisis, pero una de las razones por las cuales tú no tienes estas epidemias de opiáceos en Europa es porque ellos allá no tienen, digamos, estos problemas. Hay un cambio grande de el trabajo hacia el capital, y los sistemas legales en los Estados Unidos se han vuelto los sistemas un poco más injustos. Hay problemas con la distribución de la riqueza. Hay también esto hace más fácil para una distribución equitativa para personas menos educadas y para que puedan lograr, digamos, un bienestar. Entonces, el 20% de Producto Interno Bruto gastando un aumento significativo, y en los Estados Unidos esto es controlado por el gobierno federal, todo este presupuesto, y el sistema de salud es controlado con problemas que ya pues no se han podido controlar en los últimos años. También en los Estados Unidos los trabajadores tienen su sistema de salud en el trabajo, pero esto es casi lo mismo para todos los trabajadores. En Colombia tengo entendido que el pago es proporcional a sus ingresos, y según usted gane, así le va a aportar al sistema de salud. En los Estados Unidos es lo mismo, pero ellos terminan despidiendo a aquellos trabajadores
que terminan produciéndole mucho más gastos, por lo que no tienen ese equilibrio. Eso también afecta a los trabajadores menos educados. Por eso los Estados Unidos no está empleando más todos estos trabajadores que trabajan en la parte de limpieza, distribución de alimentos y todo eso. Esto es otra fuerza que está complicando la vida para trabajadores menos educados que antes tenían mejores condiciones laborales. Las lecciones para el futuro. Tienes que controlar el costo del sistema de salud. No es un problema en Colombia ahora, es un problema permanente. Los gobiernos tienen que involucrarse en estos sistemas de búsqueda de sistemas más equilibrados. No hay soluciones, pues, tan simples, pero las cosas se pueden salir de control. El gobierno... La globalización en los Estados Unidos, somos muy entusiastas acerca de los mercados y la expansión, especialmente de los mercados capitales transnacionales, pero no quiero también ser aquí alguien que va en contra de los mercados. No, solo que necesitamos un equilibrio mejor que no hemos tenido en los últimos 20 años y sé que aún tenemos que tratar de trabajar duro para tener ese equilibrio. Estamos trabajando en esto y si decimos que la cooperación transnacional es clave, claro, es verdad, pero no podemos decir eso si no estamos teniendo una verdadera cooperación. Miramos los aumentos de Producto Interno Bruto para apoyar todos estos sistemas de salud y todo eso, pero nadie hace la tarea. Entonces la discusión no es legítima porque está atada a cosas que no son alcanzables. Entonces, lo último, unas cuantas palabras acerca del mundo después del COVID. Los argumentos sobre los mercados contra el gobierno están ocurriendo y tocando el mundo, y en muchos foros a menudo desacuerdos muy agudos. Algunos se alejan de los puntos de vista dominantes del mercado anterior, incluso entre los conservadores. La política de Estados Unidos en el gobierno de Biden, especialmente la política industrial, que están ahora buscando iniciativas que hacen que el capitalismo, la administración del presidente Biden y las políticas de Estados Unidos ahora son más robustas, especialmente las políticas para luchar contra la inflación y todo eso, y está funcionando y se está estimulando el mercado y la industria. Esto es algo positivo desde el punto de vista de políticas americanas. Los mercados laborales después del COVID ahora están mejorando, incluso para los menos educados en lo posible. Algunas cosas que han ocurrido en el pasado está impactando ahora como lecciones aprendidas, pero aún no sabemos qué va a pasar. Tenemos que esperar lo otro. Y las últimas palabras que les quiero decir es que las políticas internas y las divisiones entre la izquierda y la derecha, republicanos, democráticos, populistas, todas esas divisiones son un obstáculo para el progreso en cualquier lugar. La gente dice vamos a cerrar el país a los extranjeros, pero el problema es que los Estados Unidos ha tenido éxito desde la guerra civil cuando llegaron extranjeros, pero y no podemos cerrar las fronteras. Sería tenemos que tratar de obtener una estabilidad que cierre todas esas brechas y todas esas divisiones políticas. Muchas gracias.